¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con un narcisista cuando se apagan los aplausos, cuando ya no tiene juventud para seducir ni fuerza para controlar? ¿Qué queda cuando el espejo ya no devuelve admiración sino soledad? Porque aunque hoy parezca invencible, aunque su ego camine como un gigante, el tiempo no perdona a nadie, y mucho menos a quien ha vivido de apariencias, de manipular, de usar, de romper. Este video no es solo una advertencia, es una ventana al futuro. Aquí vas a descubrir qué ocurre realmente con un narcisista después de los 60 años. Te prometo que el último punto es tan revelador que te hará ver todo de forma distinta. Y quizá, solo quizá, te libere un poquito más. Quédate hasta el final, porque lo que verás aquí no te lo cuentan los libros de psicología, te lo muestra la vida misma. Cuando el narcisista envejece, el mundo ya no gira a su alrededor. Después de los 60, el narcisista comienza a experimentar una realidad para la que nunca estuvo preparado: la irrelevancia. Y no me refiero solo a que deje de ser el centro de atención en fiestas o reuniones. Hablo de algo mucho más profundo: el colapso de su mundo interno. Porque, ¿cómo sobrevive alguien que vivió alimentándose del reconocimiento ajeno? Cuando la vida le empieza a cerrar esas puertas una por una, el encanto se va, la energía manipuladora se desgasta, la gente se cansa y, lo peor, ya no hay tantos dispuestos a tolerar sus juegos. Sus hijos ya no lo escuchan igual, sus parejas han huido o lo soportan desde la distancia, sus amigos verdaderos son escasos o ya no están, y los que quedan apenas lo soportan. En ese momento el narcisista se enfrenta con la sombra más temida, su propio vacío. Epicteto decía que el hombre no se perturba por las cosas, sino por la opinión que tiene de ellas. Pero el narcisista jamás aprendió eso. Él siempre culpó a otros. Entonces, en la vejez, cuando no puede culpar al mundo por su soledad, empieza a hundirse en la desesperación, porque ya no tiene a quién manipular, ni con qué engañar. Su atractivo físico se desvanece, su presencia ya no impone respeto, su poder se reduce, y lo único que queda es un yo roto, atrapado en recuerdos de una gloria falsa que solo existía en su cabeza. Lo más trágico es que muchos narcisistas envejecen sin aprender nada, sin cambiar. Viven atrapados en una negación constante, intentando mantener el control con frases vacías, promesas manipuladoras o actitudes agresivas que ya nadie se toma en serio. Y lo que antes les daba poder, hoy los deja en ridículo. Tú, que quizás sufriste por su culpa, debes entender esto: no es necesario buscar venganza, porque la vida ya se encarga de mostrarles, tarde o temprano, que el juego terminó. Y cuando el juego termina, el narcisista se queda solo en la cancha, con un balón desinflado, sin público y sin nadie que quiera volver a jugar. Lo que le ocurre a un narcisista después de los 60 no es solo una etapa, es el desenmascaramiento final. Y no hay máscara que aguante tanto tiempo. Así que no te preocupes por lo que merece. Preocúpate por vivir tú con dignidad, porque en su vejez lo que más les duele es ver que tú sí creciste. Cuando ya nadie teme su autoridad, el narcisista siente pánico. Durante años, el narcisista vivió del miedo que generaba, del poder que sentía cuando entraba a una habitación y todos bajaban la mirada, se tensaban o buscaban complacerlo. Su autoridad no se basaba en respeto, sino en intimidación. Pero la vejez es un igualador brutal. Después de los 60, esa aura de poder empieza a desmoronarse, no porque haya cambiado, sino porque los demás cambiaron. Sus hijos, por ejemplo, ya crecieron y se hartaron de cargar con sus heridas emocionales. Sus parejas, si siguen ahí, ya no le temen, solo lo toleran con indiferencia o lo miran con lástima. Y los amigos, si queda alguno, aprendieron a marcar distancia. Entonces ocurre lo impensable para su ego. Ya nadie se calla cuando habla. Ya nadie se agacha ante su juicio. Ya nadie huye de sus berrinches. Y eso lo enloquece.
porque lo que más aterra al narcisista no es la vejez, es la pérdida de control. En su mente siempre fue el centro del universo, pero ahora, con cada arruga, cada olvido, cada puerta cerrada, se da cuenta de que su poder fue una ilusión. Marco Aurelio escribió: todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Pero el narcisista no distingue entre realidad y ego. Y cuando esa burbuja se revienta, lo único que escucha es el eco de su propio vacío. Y ahí empieza la ansiedad, la paranoia, los intentos desesperados por recuperar su trono. Pero ya nadie quiere servirle. Sus órdenes no pesan, sus amenazas no asustan. Lo que antes imponía, hoy causa pena ajena. Y esa humillación interna, aunque no lo diga, lo carcome. Porque no hay castigo más grande para un narcisista que enfrentarse con una multitud que ya no se arrodilla. Lo peor es que no sabe cómo vivir sin ese rol. No tiene herramientas para relacionarse desde la empatía o la humildad. Así que se encierra, se aísla, se amarga. Y tú que lo viviste de cerca, debes saber que esa caída no es tu responsabilidad. Tu deber es sanar, reconstruirte y avanzar. Porque mientras tú te haces libre, él se encierra en su propia cárcel, una que construyó con sus propias manos. Y créeme, no hay peor castigo que ese. 3. La soledad que antes imponía, ahora lo devora por dentro. Durante gran parte de su vida, el narcisista jugó a ser el juez supremo, el que decidía quién merecía su compañía, quién era digno de estar cerca y quién debía ser descartado como basura emocional. Imponía distancia, manipulaba vínculos, aislaba a los que más lo querían, todo con una sonrisa de superioridad. Pero el tiempo, como siempre, pone las piezas en su sitio. Después de los 60 Minko, esa soledad que antes manejaba con orgullo, como si fuera un escudo de grandeza, comienza a convertirse en su peor condena. Porque la diferencia entre estar solo y sentirse solo es abismal. Y cuando nadie llama, cuando el teléfono no suena, cuando la casa retumba con un silencio frío y estéril, ahí aparece el verdadero infierno. Un narcisista no sabe nutrirse de vínculos reales, nunca aprendió a cultivar relaciones con reciprocidad, y cuando envejece y su máscara se cae, se da cuenta de que su imperio emocional era una ruina disfrazada de palacio. Ya no tiene a quién impresionar, a quién manipular, a quién culpar, y eso lo desespera. Porque su identidad estaba basada en tener a alguien debajo, y cuando ya no hay nadie, se enfrenta a sí mismo. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Pero el narcisista jamás entrenó su mente para esa verdad, y en su vejez, cada día es una pelea interna contra esa realidad que no puede cambiar. Mira a su alrededor y descubre que todos se han ido. No porque murieron, sino porque se cansaron. Y ese abandono no es casualidad, es la consecuencia de sus elecciones. Ahí empieza a intentar reconectar, pero lo hace desde la culpa, desde el chantaje emocional, desde el drama, y claro, ya no funciona. Porque la gente no es tonta, porque los hijos ya no son niños, porque las parejas ya no lo necesitan. Y esa verdad le golpea más duro que cualquier enfermedad. El narcisista viejo se vuelve un experto en nostalgia selectiva. Recuerda solo lo que le conviene, distorsiona el pasado para no aceptar que fue él quien destruyó los puentes. Pero por más que intente mentirse, hay algo que no puede escapar, el vacío emocional que lo consume cada noche. Y ese vacío, créeme, no se llena con poder, ni con gritos, ni con manipulación. Se llena con amor real, ese que nunca supo dar. Así que sí, la soledad que antes era su arma, ahora es su castigo. Y mientras tú sigues adelante, sanando, creciendo, construyendo nuevas versiones de ti, él se queda en esa prisión invisible que él mismo levantó y que ahora nadie quiere compartir. La enfermedad lo expone y ya nadie le cree sus teatros. En la juventud y la adultez, el narcisista es un artista del drama,
Domina el escenario emocional con maestría. Sabe cómo llorar sin lágrimas, cómo gritar sin dolor y cómo manipular sin remordimiento. Pero cuando llega la enfermedad, la real, la física, la que no se puede fingir, ese teatro empieza a desmoronarse porque el cuerpo no se puede actuar. Ya no hay forma de esconder el deterioro ni de maquillar la fragilidad. La vejez lo enfrenta con algo que detesta, la vulnerabilidad, y aquí está la ironía más brutal. Durante toda su vida hizo ver la vulnerabilidad como debilidad ajena, como algo que usaba para dominar, pero ahora se le vuelve un espejo implacable. Y ahí aparece otro problema. Ya nadie le cree, porque ha usado tanto el papel de víctima, ha manipulado tantas veces con supuestas dolencias, con historias infladas, con excusas emocionales, que cuando de verdad necesita ayuda, los demás dudan. El viejo lobo disfrazado de cordero gritó tantas veces: «Viene el lobo», que ahora, cuando el lobo realmente llega, lo dejan solo. Y esto, para un narcisista, es una tortura silenciosa, porque no soporta no tener el control, porque enfermarse significa depender, y depender lo expone. El estoicismo nos enseña que debemos aceptar lo que escapa a nuestro control, que la naturaleza es sabia y que incluso el dolor tiene su propósito, pero el narcisista nunca aprendió esa humildad. Para él, estar enfermo es una humillación, no una etapa. Y por eso se vuelve más agresivo, más desesperado. Intenta recuperar su dominio emocional, pero su voz ya no tiene el mismo peso, ya no causa miedo ni respeto, apenas genera lástima. Y eso lo consume por dentro, porque nunca construyó relaciones verdaderas, porque nunca sembró compasión ni gratitud, y ahora quiere cosecharlas, pero ya es tarde. Las personas no olvidan fácilmente cómo las hiciste sentir, y cuando aparece la fragilidad del cuerpo, también se revela la pobreza del alma. No es casualidad que Marco Aurelio, un emperador poderoso y estoico, dijera: «La enfermedad es parte de la vida y no debe asustarnos». Pero claro, él lo decía desde la templanza, desde el servicio, desde la introspección. El narcisista, en cambio, lo vive como una amenaza a su personaje. Se desespera, no por la enfermedad en sí, sino porque ya no puede usarla a su favor. Y eso, escucha bien, es el castigo más justo para quien siempre usó el dolor ajeno como moneda de cambio. Ahora el dolor es suyo, y no hay quien le compre ese espectáculo. 5. Su soledad ya no es un juego, ahora es su realidad. Durante años, el narcisista ha jugado con la soledad como un comodín. Se alejaba para castigar, para manipular, para hacerte sentir culpable. Se iba y volvía a su antojo, sabiendo que su ausencia dolía, que su silencio pesaba. Pero llega un momento en el que ese juego se acaba, y es cuando nadie lo busca, cuando sus llamadas no suenan, cuando los mensajes ya no llegan. Y ahí, en ese silencio que antes usaba como arma, descubre algo que nunca imaginó. Ahora es su prisión. Porque ya no se alejan por miedo o respeto, se alejan porque aprendieron a vivir sin él. Porque después de tanto abuso emocional, la gente se cura, y lo que antes dolía, ahora libera. El narcisista envejece, y con los años cree que podrá seguir manteniendo su red de control, sus seguidores, sus admiradores, pero lo que no ve venir es que el tiempo no solo arruga la piel, también revela intenciones. Y la gente se cansa, las máscaras caen. Nadie quiere visitar a quien solo supo dar dolor, y no es venganza, es consecuencia. El filósofo Séneca decía: «Es propio del sabio rechazar la compañía de los hombres ruines». Y eso pasa. Las personas sabias, heridas o no, terminan alejándose. El narcisista se queda con lo que sembró: desconfianza, resentimiento, vacío, y en ese vacío empieza a verse a sí mismo. Y lo que ve no le gusta. Ya no hay público que aplauda sus mentiras, ni parejas que toleren sus desplantes. Se mira al espejo y no encuentra a nadie que lo admire. Y eso lo rompe.
porque su identidad estaba construida sobre lo que los otros decían de él. Y sin audiencia, su personaje muere. No puede ser el grandioso, el irresistible, el que todo lo sabe, cuando ya no hay nadie a quien impresionar. Ahí entiende que la soledad que usaba como estrategia se ha convertido en su única compañía. Y lo peor, es una compañía que no soporta, porque nunca aprendió a estar consigo mismo, porque nunca cultivó un diálogo interno sano, porque nunca fue su propio refugio. Mientras los estoicos cultivaban la autosuficiencia del alma, el narcisista cultivaba la dependencia emocional del aplauso externo. Por eso ahora, en su vejez, esa soledad no es libertad, es castigo, no es espacio de paz, es grito de auxilio. Y ese grito, amigo mío, nadie lo escucha, porque todos los oídos que una vez tuvo, los perdió cuando decidió hacer del amor una herramienta de poder, y ahora ni el poder le responde. 6. Sus mentiras ya no funcionan, y eso lo desarma. Hubo un tiempo en que el narcisista podía inventar cualquier cosa, y la gente lo creía. Sus palabras eran como hechizos, manipulaban emociones, distorsionaban realidades, torcían la verdad sin que nadie se diera cuenta. Pero con los años, algo empieza a cambiar, el tiempo se convierte en su enemigo, porque las mentiras tienen fecha de caducidad, y el problema con mentir durante décadas es que llega un punto en el que las historias se cruzan, los recuerdos no cuadran, y las personas ya no son tan ingenuas como antes. Lo que antes era admiración, ahora es sospecha. Lo que antes era respeto, ahora es duda. La gente empieza a ver patrones, a comparar versiones, a conectar puntos, y el narcisista se queda sin guión. Marco Aurelio decía, el que ha visto el presente ha visto todo, tanto lo que ha sucedido desde la eternidad como lo que sucederá en el infinito. Y esa es la tragedia del narcisista. Cree que nadie lo ve, pero todos ya lo vieron. Sus hijos, sus exparejas, sus colegas, todos los que alguna vez estuvieron bajo su embrujo ya conocen el truco. Y cuando intenta usar las mismas frases de siempre, los mismos discursos de víctima o héroe, ya no causan efecto, provocan risa, o peor aún, indiferencia. Ya no controla la narrativa. Su mayor poder, el control de la percepción, se desvanece. Y eso lo desestabiliza más que cualquier castigo. Porque el narcisista no necesita verdad, necesita creer que puede fabricar una a su medida, pero cuando nadie la compra, se desespera. Empieza a hablar más, a justificar más, a inventar nuevas versiones. Pero ya es tarde, las máscaras que usaba ya están desgastadas. La gente reconoce la pose, la exageración, el ego, ya no hay efecto sorpresa. El viejo truco ya no deslumbra. El daño que provocó fue su mayor publicidad, y aunque él no lo diga, lo siente, lo sabe, lo teme. Porque un narcisista sin credibilidad es como un rey sin trono, sin su poder de engañar. Se vuelve predecible, ridículo, impotente. Intenta recuperar su control, pero lo hace desde la desesperación, no desde la estrategia. Y cada intento lo hunde más. Ya no seduce, incomoda, ya no manipula, irrita, ya no impresiona, cansa. Y ahí, en esa ruina de su propio teatro, se enfrenta por primera vez con una verdad que siempre evitó. La verdad no necesita ser adornada, solo aceptada. Pero eso, para él, es imposible. Porque aceptar la verdad es renunciar a su personaje, y renunciar a su personaje es morir. 7. Su memoria se deteriora, pero no puede asumir que fue un error. El tiempo guarda muchas deudas, y para un narcisista después de los 60, una de las más crueles es su propia memoria. Aquellas historias gloriosas que contaba para manipular, para impresionar, para justificar, comienzan a fallar. Ahora confunde fechas, mezcla versiones, ya no recuerda quién hizo qué ni cuándo. Y lo peor, cuando alguien lo enfrenta con una contradicción, su orgullo lo bloquea de admitir que falló o se equivocó.
En vez de decir lo siento, busca culpables, inventa justificaciones, se victimiza, porque para él admitir una incoherencia es ceder terreno, es permitir que su máscara se agriete. Epicteto nos recordaba que no es el error lo que nos destruye, sino el miedo a admitirlo. Pero el narcisista envejecido no puede permitirse ese lujo. Así que en vez de enfrentar la insignificancia de su propio recuerdo, la niega o la distorsiona. Presenta mentiras nuevas para tapar otras mentiras, se agarra a testigos que ya ni escuchan, monta dramas para desviar la atención. Pero en lugar de recuperar su poder, lo pierde más. Cada contradicción es una grieta, cada debate un martillazo. Su desprestigio cobra fuerza. Funciona la sabiduría de Marco Aurelio cuando dice: mira dentro de ti, todo lo que necesitas está ahí. El narcisista no puede ni quiere mirarse a sí mismo, y eso lo deja indefenso ante su propia mente, que ya no lo respalda. Ya no hay palabras con las que pueda cubrir la fragilidad cognitiva, y entonces entra el pánico silencioso. ¿Cómo puede seguir manipulando cuando se le olvidan los nombres, los momentos, las verdades que él mismo construyó? El resultado es un hombre que vive al borde del colapso mental y emocional, siempre al acecho de terribles verdades que brotan sin aviso. Y sin darse cuenta, deja ver lo que siempre negó: que no era tan poderoso, que no era perfecto, que no era invencible. Esa es la caída del narcisista mayor. No alguien que envejece, sino alguien que se enfrenta a lo que siempre negó: su propia realidad. Ahí, en ese cruce absurdo entre memoria fallida y orgullo intacto, muere el personaje, y lo que queda sigue vivo, pero sin la mentira que lo alimentaba. Y eso, amigo, es más devastador que cualquier castigo. Se derrumba su identidad, y lo que creía eterno se desvaneció. Desde joven, el narcisista empezó a construir una identidad que giraba en torno a su grandeza, el brillante, el irresistible, el imparable. Eso era él. Pero llegar a los 60,65 o 70 años lo enfrenta con una verdad cruda. Todo eso se desvanece. Ese cuerpo fuerte se hunde en achaques. Esa voz que imponía respeto ya no impone nada. Esas historias memorables solo las recuerdan en pasado y sin emoción. Marco Aurelio decía: el objeto de la vida no es estar en el lado de la mayoría, sino escapar de preferir ser alguien que no eres. Y eso es justo lo que le sucede al narcisista mayor. Se descubre sin máscara. Ya no puede pretender eternidad, ni fingir salud, ni manipular su interacción social. Su identidad construida con soberbia colapsa, y con ella su necesidad de demostrar. Ya no busca aplausos porque no hay audiencia, y cuando grita o se erige, solo resuena un eco ancho y vacío. Es su momento más vulnerable, descubrir que la persona que se vendió por décadas ya no existe, y eso lo paraliza. Porque nunca tuvo un yo real, vivió una obra de teatro permanente, y ahora se enfrenta con alguien que no recuerda ser el mismo. Séneca, otro gran maestro estoico, decía que no hay mayor tranquilidad que vivir conforme a tu razón, pero el narcisista no vivió conforme a nada más que su ego. Ahora le piden autenticidad, coherencia, humildad, y no sabe qué responder. Las sensaciones de vértigo emocional, reconocerse despojado de su esencia imaginaria, y sin ser consciente, empieza a llorar en silencio, a añorar el aplauso perdido, a lamentarse por no haber sido real. Ese derrumbe, esa crisis de identidad, es mucho más profundo que cualquier enfermedad física. Es el fin de un mito, el cierre, la extinción del personaje. Y aunque algunos lo intenten negar con rabia o orgullo, todos lo ven, todos lo sienten. Ya no hay guión que represente. Ya no hay energía que sostenga la farsa, solo un espejo roto, con fragmentos que no encajan, con dudas que lo carcomen, y en ese silencio descontrolado, nace, por fin, la semilla más profunda, la posibilidad de renacer. Pero renacer requiere humildad, y para un narcisista mayor,
Eso es su mayor desafío y probablemente su última batalla. 9. Se queda solo, pero esta vez nadie vuelve a llamar. Durante toda su vida, el narcisista jugó al encantador, el que atrae, manipula, confunde y luego descarta. Un vaivén constante de relaciones que giraban en torno a su ego. Pero ahora, con el paso de los años, ese juego termina. ¿Por qué? Porque la gente se cansa, porque los hijos crecen, los amigos maduran, las parejas despiertan, y la máscara que antes deslumbraba ya no deslumbra a nadie. La soledad que lo envuelve a los 60 o 70 años no es la misma que siente cualquiera. Es una soledad elegida por quienes ya no quieren saber nada. Una soledad merecida, profunda, áspera, porque los que lo conocieron ya no caen en sus trampas. Y los nuevos simplemente no llegan. Epicteto dijo: no busques que los acontecimientos ocurran como tú quieres, desea más bien que ocurran como ocurren, y tu vida será serena. Pero el narcisista nunca aprendió eso, siempre quiso que todo girara a su favor. Ahora que ya no puede controlar ni su cuerpo, ni su entorno, ni su imagen, se queda solo en su casa, y lo que más le duele no es el silencio, sino que nadie lo interrumpa. Antes, una rabieta suya bastaba para que todos se movilizaran. Hoy, grita y no pasa nada. Antes, manipulaba con una mirada. Hoy, nadie le devuelve la suya. Y eso le carcome el alma, porque no sabe estar solo, y menos con su verdadero yo. La soledad para él no es un espacio de paz, es un castigo emocional. Es el eco de todo lo que no quiso aprender, de todos los vínculos que no cuidó, de todas las disculpas que nunca dio. Y llega un día así, en el que mira su celular y no suena, mira su puerta y no se abre. Y se da cuenta, con dolor, que esta vez no hay nadie del otro lado, porque el respeto se gana, la compañía se cultiva, el amor se protege, y él lo malgastó todo, como lo dijo Séneca. La amistad siempre es provechosa, el amor a veces hiere. El narcisista, por no saber amar de verdad, se hirió a sí mismo. Y ahora vive entre paredes frías, con un montón de recuerdos que nadie quiere escuchar, solo. Pero esta vez, solo de verdad, descubre que su peor enemigo siempre fue él mismo. Cuando el narcisista envejece, se topa con una verdad brutal. Todo lo que construyó lo hizo sobre una mentira. Ya no puede culpar a nadie, ya no puede disfrazar sus errores con excusas ni justificar sus acciones con yo soy así. Porque llega un momento, sí, tarde o temprano, donde la vida te sienta en una silla, te pone un espejo enfrente y te dice: mírate bien, porque ya no hay a quien señalar. Y ahí es donde muchos colapsan. Porque el narcisista nunca aprendió a convivir con su interior. Siempre necesitó un culpable externo, un enemigo, un tonto útil que llevara la carga emocional por él. Pero a los 60, a los 70, ese otro ya no está, y se queda con el único que no puede manipular su conciencia. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y esos pensamientos, para el narcisista envejecido, se convierten en un campo de batalla, porque su mente ya no le celebra las mentiras, ya no lo protege del vacío. Ahora todo le resuena, todo lo que callaron los demás, lo empieza a gritar su alma. ¿Por qué actuaste así? ¿Por qué humillaste a quien más te amó? ¿Por qué nunca pediste perdón? Y no hay escapatoria. Ya no hay aplausos, ni adulaciones, ni redes sociales para ocultarse. Solo hay un ser humano, desnudo emocionalmente, frente a su propio reflejo. Y ese reflejo le dice: tú eres el problema. Y eso lo rompe. Porque mientras más poder tuvo, más lejos estuvo de sí mismo. Mientras más personas usó, más se alejó de quien realmente era. Y al final, ni siquiera él sabe quién es. Un narcisista puede llegar a viejo con dinero, fama o incluso con estatus social, pero si no cultivó empatía, si no practicó la humildad,
Si nunca conoció el amor real, entonces es pobre. Pobres no de cosas, sino de alma. Y esa pobreza no se ve, pero se siente y lo destruye por dentro. Porque su peor enemigo no fue el ex que lo bloqueó, ni el hijo que se alejó, ni la pareja que lo dejó. Su peor enemigo fue su orgullo, su ceguera emocional, su necesidad de sentirse superior. Y cuando lo entiende, ya es tarde. No hay marcha atrás. La vida le mostró el precio y ahora le toca pagar. Para terminar, ¿sabes qué es lo más duro de todo esto? Que muchos narcisistas podrían haber cambiado si tan solo se hubieran detenido a escuchar, si en vez de imponer hubieran preguntado, si en vez de manipular hubieran amado de verdad, pero no lo hicieron. Y ahora, con el paso de los años, se enfrentan a un castigo mucho peor que el rechazo o el abandono o el olvido, porque el narcisista no le teme al fracaso, ni siquiera a quedarse solo por un tiempo. Le teme a que nadie lo necesite, a volverse irrelevante, a que nadie lo extrañe. Y eso, mi querido espectador, es el final que nunca quisieron, pero siempre sembraron. Por eso tú, que estás viendo esto, tienes una gran ventaja. Puedes elegir diferente. Puedes romper con ese ciclo. Puedes sanar, soltar y construir relaciones desde el respeto mutuo, no desde el control. La filosofía estoica nos recuerda que no controlamos lo que otros hacen, pero sí cómo respondemos. Y tú puedes responder con sabiduría, porque este video no solo es para señalar al narcisista, también es para despertar tu conciencia, tu amor propio, tu fuerza. Así que, si este contenido te aportó algo, te tocó o te hizo pensar, únete a la comunidad en WhatsApp o Telegram, con los enlaces que están aquí abajo. Comparte este video con alguien que lo necesite y claro, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like para apoyar este proyecto. Y antes de que te vayas, si llegaste hasta aquí, comenta, el tiempo revela lo que el ego quiso ocultar. Porque sí, al final, todo cae por su propio peso, pero tú puedes elegir elevarte. Gracias por quedarte hasta el final.